Señor, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás. Porque sabemos que aún desde antes de llegar, Señor, tú estabas con cada uno de nosotros en nuestros respectivos lugares. Y al llegar aquí, Señor, reconocemos esa presencia tuya que nos abraza, que nos invita, que nos permite, Padre amado, adorarte desde lo más profundo del corazón. Sabiendo que tú eres el Dios que llama, pero eres el Dios que también responde, eres el Dios que atiende, eres el Dios que abraza, eres el Dios que consuela y eres el Dios que nos reta. Así que al acercarnos a tu palabra, Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que seas tú, Señor, el que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea el que traduzca a cada uno y a cada una el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias te damos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Como muy bien ya Bruni compartió con ustedes, ¿verdad? El texto base de esta semana, que comienza hoy, es el Salmo 32:8, en la versión Reina Valera del 60. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos y hermanas, si algo yo le agradezco a mi papá, que en una semana cumple 23 años de haber fallecido, es que me enseñó muchos refranes. Esa sabiduría de pueblo que en una frase nos alienta, nos aconseja, nos advierte y nos corrige. Y luego de que te lo explican, ya con un solo mencionarlo entendemos desde cuando es motivación hasta cuando lo estamos usando para darnos un buen regaño. Son esas enseñanzas con propósito, las que a muchos de nosotros nos formaron. Lamentablemente las nuevas generaciones se están perdiendo de ese referente lleno de sabiduría que viene de generaciones. Pero estas expresiones también nos dan identidad como puertorriqueños y ayuda a los de otros países que nos acompañan en esta tierra a comprender mejor nuestra verdadera idiosincrasia. Nosotros como bautistas afirmamos que la Biblia es nuestra única norma de fe y conducta, al comprenderla sobre todo a través de los ojos de Jesús. Pero como iglesias la estamos enseñando y aprendiendo como el papagayo. Y si yo le digo a un niño que nunca ha vivido cerca de un río en Puerto Rico, que se aprenda camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, el niño lo va a repetir. Y yo como maestra me voy a sentir muy orgullosa de lo bien que se lo aprendió. Y lo voy a traer al culto el domingo para que lo diga frente a la congregación. Y todos vamos a saber lo buena maestra que soy, que logré que se aprendiera que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Los padres estarían más que felices y las fotos, créanme que no van a faltar. Para no olvidar la hazaña tan maravillosa de la hija, al decir de memoria que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y es que para entender ese refrán, hermanos y hermanas, hay que entender que no se refiere a los camarones que vienen en una bolsa de supermercado, ni a los que te sirven en el restaurante al ajillo con mofongo. Santo Jesús a esta hora. No son los camarones del mar, sino del río, que también son diferentes. Y le debo enseñar una foto del camarón, porque nunca lo ha visto. Y de ser posible, lo llevaría al río para que vea un camarón en un río. Y que entre al agua, y que sienta la corriente y la fuerza del agua. Y entonces le explico por qué al camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Porque el camarón, aunque pueda nadar y moverse contra la corriente, no siempre tiene la fuerza para vencer la fuerza del agua sobre su cuerpo. Y hay varios factores, anote para que aprenda. La corriente es una fuerza sobre el cuerpo del camarón. Así que el agua que se mueve choca contra su cuerpo y contra sus patitas, que bastante flaquitas que son. Su tamaño y peso también importan. Un camarón pequeño tiene poca masa, por lo tanto la corriente puede acelerarlo, llevarlo, arrastrarlo con mayor facilidad. La velocidad de la corriente aumenta el efecto. El camarón puede aferrarse al fondo, pero si la fuerza de la corriente supera su capacidad, se va a desprender. Y la corriente se lo va a llevar. Cuando pierde contacto con el fondo, deja de tener un punto desde donde impulsarse.
y la corriente lo va a mover. Y se lo dejo ahí porque le acabo de dar una excelente resumida clase de biología o de fauna de río, yo no sé. Pero créame que yo no me he desviado del propósito. Lo más importante es que mi alumno entienda que a nosotros nos puede pasar como al camarón. No solo por dormirnos y perder el agarre, sino porque la vida es como la corriente del río. A veces es suave y sutil y la podemos manejar. Y otras veces es fuerte y tenemos que aferrarnos a algo que nos ayude porque nuestras fuerzas son menores a la fuerza de la corriente. Es importante que mi alumno entienda que el río también pueden ser los amigos o las influencias externas que por nuestra poca experiencia pueden arrastrarnos a lugares desconocidos que nos pueden hacer mucho daño. Y el río también puede ser eventos inesperados como un accidente o una enfermedad o una muerte repentina de un ser querido. Y eso nos azota fuertemente. Y aún aferrados al fondo del río, nos puede mover. Y entonces, ¿qué debe hacer el camarón? Nunca subestimar la corriente. En tiempos de poca corriente debe aprender dónde está más seguro para que cuando apriete la corriente sepa dónde esconderse, dónde meterse. Pero lo más importante que debe saber mi alumno es que este refrán nos dice que siempre debemos estar alerta y preparados, porque si el camarón se duerme, se lo lleva la corriente. Y el que te arrastre la corriente no es bueno, por lo que para que no nos arrastre debemos fortalecernos. Debemos prepararnos para que cuando sea fuerte estemos alerta y hacer y tratar a toda costa que no nos arrastre. El que las corrientes de la vida, la influencia de amigos o eventos inesperados nos arrastren es malo para nosotros porque nos perdemos en el río de la vida. Porque nos lleva a lugares que no conocemos y va a ser más difícil sobrevivir. Porque nos vamos a chocar con piedras en el camino y nos van a hacer mucho daño que pueden hasta matarnos. El camarón no tiene control de la corriente del río, pero sí tiene control de sí mismo y de lo que decida hacer. La pregunta a mi alumno sería, ¿qué camarón quieres ser tú y por qué? Luego de todo ese proceso, la próxima vez que ese alumno lea u oiga camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Como ya lo entiende, lo va a aplicar a su contexto y va a entender por qué se lo estás diciendo, qué debe hacer y las consecuencias de no hacerlo. Y aunque pudiera ir de ahí a preguntar, como camarones cristianos, ¿a qué nos podemos aferrar? ¿Qué debo conocer y hacer para protegernos de la corriente? Y si me fuera al Salmo 32:8, diría, no basta con conocer el camino, necesitamos tener la fuerza espiritual para caminarlo. No es eso lo que le quiero decir a la Iglesia Bautista Ciudad Deseada, iniciando su semana de educación cristiana. Porque si bien es cierto que creo que le haríamos un gran favor a nuestro país si volviéramos a enseñar y a explicar los refranes puertorriqueños, la Iglesia tiene una misión dada por Jesucristo y es de formar discípulos para que proclamen las buenas noticias de Jesús, que es el Evangelio. ¿Amén? Amén. Ok, pues agárrense ahora. Primero, el discípulo de Jesús debe entender el contexto cultural, histórico, político, económico y social de la Biblia. Y para eso hace falta maestros que lo entiendan y que lo puedan explicar de manera tal en que en cualquier etapa de la vida en la que se encuentre la persona, desde la cuna hasta el cielo, puedan entender el contexto del texto, del camarón, la fisionomía del camarón, el río, la corriente, la fuerza de la corriente, lo que le pasa al camarón cuando lo arrastra la corriente, y si se duerme, pierde agarre y no se puede meter en la cueva. ¿Me van entendiendo, verdad? Segundo, el discípulo de Jesús tiene que entender qué quiso decir Jesús a la gente que lo escuchó, dado su contexto, y cuál era la enseñanza para ellos en aquel momento. Y tercero, esa enseñanza
¿Cómo la puedo interpretar en mi tiempo y en mi contexto? ¿Para qué me sirve? ¿En qué mejoraría mi vida? ¿Y qué consecuencias negativas evita? ¿Qué es lo malo de lo que me quiere librar? Cuarto, ¿a qué me invita esa enseñanza? ¿Y qué me corresponde hacer a mí? El camarón del refrán. Y quinto, experiencias prácticas y de servicio para que puedan afirmar lo que aprendieron. Y ahora pregunto yo, en una iglesia bautista, ¿a quién le corresponde liderar esa enseñanza? ¿A quién le corresponde? ¿A la pastora? ¿O al pastor? Pero ahora vamos a la realidad. Eso es algo que toma tiempo, que toma preparación espiritual y toma preparación y tiempo de estudio. Entonces, la pastora, perdóname pastora, no he hablado contigo, así que tú no sabes ni lo que yo voy a decir. La pastora no puede estar atendiendo el tubo roto que explotó, ser árbitro entre los hermanos que se están peleando porque unos quieren un color de pintura y otro color para pintar una de las paredes de un baño, o tratando de convencer a la Junta y al tesorero de por qué hay que cambiar el presupuesto para invertir en la niñez y la juventud. Y más cuando es para llevarlos al río y que vean los camarones y experimenten la corriente. Porque hermanos y hermanas, mientras el pastor o la pastora pierden tiempo, energía y ganas en esa, en mi opinión, bobería, nos perdemos de maximizar el beneficio de su potencial para bendecir a la iglesia y hacer discípulos. Y como pastores, y ahora hablo por experiencia, no nos queda de otra que muchas veces sucumbir a esas boberías o ser considerados malos pastores y pastoras, y en poco tiempo los cañones van a enfilar contra nosotros. Iglesia, en Hechos, la palabra nos enseña lo que pasó cuando los discípulos se pusieron a ayudar a las viudas y descuidaron lo mejor que podían hacer y su verdadero rol. ¿Y qué hizo esa iglesia emergente? Nombraron diáconos para que se encargaran de las viudas y que los discípulos se encargaran de lo que solo ellos podían hacer y sabían hacer mejor. Amén. Amén. Entonces, tenemos también los materiales de escuela bíblica. Y pregunto, ¿los materiales que usamos normalmente para escuela bíblica tienen fecha? ¿Verdad? Miro a Marta porque es la experta en esas cosas. Yo miro a Marta y yo me siento aquí como predicando en la casa del tronco, tú sabes. Está difícil. Pero mis hermanos y hermanas, esa es una técnica de las casas publicadoras. El contenido de esas clases, de esas lecciones, es casi imposible poderlo cubrir adecuadamente en 40 a 50 minutos. Y entonces la próxima semana nos movemos a otro tema y a otro texto con otro versículo. Y si no, miren los libros y miren los materiales. Entonces después preguntamos por qué la gente repite los textos como el papagayo y no los entiende. Pero le seguimos el juego a las casas publicadoras. Porque cuando vemos un material que se pasó de fecha ya está obsoleto. Y nos sentimos irresponsables al estar repitiendo una clase, una lección, cuando pasó hace 3 meses. La pregunta realmente es, ¿quién se acuerda del texto, del contexto, de la enseñanza en ese contexto y de la enseñanza para él o ella hoy? La enseñanza que tiene para ti hoy. Eso no se logra en una clase de 40 minutos. Ni Jesús, siendo Dios, intentó eso con sus discípulos. ¿Qué nos hace pensar que nosotros sí podemos? Entonces le ponemos una presión a los maestros, que tampoco entienden porque nadie les explicó. Y entonces la clase es aburrida y los chicos no prestan atención. Sí, porque también creemos que aprenden sentados como momias en mesas y sillas y pupitres, en serio. Así enseñaba Jesús. Los adultos, dependiendo de la generación, vienen a la escuela bíblica porque es lo que hay que hacer. Porque no se atreven a decirle que no a Glenda. Y las generaciones más recientes simplemente no vienen. Y es que muchas veces la serie de Netflix está más entretenida.
¿Queremos una iglesia educando con propósito? Tenemos que liberarnos de las ataduras y de las cadenas, de tener que cubrir la enseñanza de un texto diferente cada semana. Hay que integrar actividades prácticas donde primero aprendamos lo que es la levadura, cómo se usa y para qué sirve haciendo pan. Y luego expliquemos Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O, como dice Mateo 16:6, 11 y 12, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Donde Jesús entonces está hablando de la levadura, pero diciendo que esa levadura no nos edifica y nos hace daño. Pero si no sé lo que es la levadura, el efecto que hace su presencia o la falta de ella, no voy a poder entender lo que estos textos quieren decir y mucho menos lo que pueden enseñarme a vivir como individuo y como iglesia. Y eso toma tiempo, eso toma creatividad, eso toma trabajo en equipo. Los niños aprenden jugando. Los jóvenes, hermano, hay que empezar por la aplicación y en que eso puede hacer una diferencia, porque eso es relevante, de lo contrario los perdimos. Los niños y los jóvenes no aprenden aburridos en un salón. Los niños y los jóvenes de hoy, hermanos y hermanas, inmediatamente usted diga que David tomó 3 piedras, va a buscar en Google y en ChatGPT. Y mire, si lo buscan, porque lo hice, miren lo que les va a decir. ¿Tenía David 3 piedras para matar a Goliat en su onda? Respuesta de Chati, yo le digo Chati de cariño. No exactamente, de entrada. La Biblia no dice que David tomó 3 piedras, dice que tomó 5 piedras lisas del arroyo. Después David utilizó una sola piedra para derribar a Goliat. Y te da, dice dónde está, mira, 1 Samuel 17:49, por si acaso. Entonces, ¿de dónde sale la idea de las 3 piedras? Todavía estoy leyendo a Chapi. Probablemente de una interpretación o tradición posterior. El texto bíblico es claro, David escogió 5 piedras, no 3. Y hay algo interesante para predicar. David no necesitó las 5, sino solo una. Eso puede convertirse en una ilustración muy buena. Sin embargo, yo tendría cuidado de no asignarle un significado espiritual específico a cada una de las 5 piedras. Porque el texto nos dice por qué escogió, porque el texto no dice por qué escogió 5. Eso es Chati. Y entonces allá la maestra inspirada en toda una enseñanza espiritual de las benditas 3 piedras. Y el nene y el joven está diciendo, esta maestra no sabe nada. Y de ahí cambió para YouTube y se fue. Y si son jóvenes, peor, porque lo van a buscar más rápido. La ventaja es que con los adultos, ¿verdad? Primero que a veces no entienden de estas cosas muy modernas, tecnológicas, y tampoco se van a atrever a contradecir a la maestra. Pero van a dejar de venir, porque lo que enseña no les ayuda para nada a vivir su vida. No tiene congruencia entre la vida diaria y su jornada de fe. ¿Qué tiene que ver si eran 3 o eran 5? ¿Qué importa? Ese no es el punto. Los adultos tienen que entender el propósito y hacia dónde vamos con la lección. Y después tienen que ponerlo en práctica. Enseñarlo, repetirlo para que lo puedan internalizar. Clases estilo monólogo no impactan a nadie. Una iglesia que educa con propósito entiende y afirma que ese propósito es formar discípulos de Jesús, tampoco de Pablo ni del Antiguo Testamento. Una iglesia que educa con propósito no tiene a cada grupo estudiando un tema y texto distinto cada semana. ¿Eso qué es? Esquizofrenia bíblica. Y una iglesia que educa con propósito de formar discípulos no usa materiales de escuela bíblica de distintas casas publicadoras, porque eso crea esquizofrenia teológica. Una iglesia que educa con propósito de formar discípulos invierte tiempo y recursos en formar a discípulos que por lo que han vivido y servido han logrado ese significado en sus vidas y por lo tanto anhelan ser maestros para compartir con otros esas grandes cosas que han ido aprendiendo. Una iglesia que educa con propósito de formar discípulos aprende de Jesús
que desde lo sencillo y lo cotidiano enseñó grandes verdades. Una iglesia con propósito de formar discípulos no sigue dormida mientras la corriente se la está llevando río abajo. La educación cristiana, hermanos y hermanas, y el discipulado no solamente nos enseñan hacia dónde debemos ir, también nos ayudan a desarrollar la fortaleza espiritual necesaria para mantenernos firmes cuando las corrientes de la vida, del tiempo histórico que nos ha tocado vivir, intentan llevarnos en otra dirección, que definitivamente es contraria a los valores del reino. Y pues, iglesia, no te olvides que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. La pregunta para mis amados alumnos en esta mañana es: ¿qué camarón vas a ser tú? ¿Y por qué? El Salmo 32:8 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando Dios fija en nosotros sus ojos, ¿qué clase de camarón es el que va a encontrar? Amén. Oramos. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, porque sabemos que tú eres bueno, porque sabemos que tú amas la iglesia, sabemos que tú le has dado propósito y misión a la iglesia, y sabemos, Señor, que tú en cada comunidad de fe pones, Señor, los recursos, el conocimiento, todo lo que necesitamos para cumplir la misión que tú nos has encomendado. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que aprendamos, conociendo a nuestros hermanos y hermanas, todo ese caudal, Señor, de riqueza, de conocimiento y de experiencia que tenemos dentro y que podemos aprovechar para que muchos aprendan de una manera diferente y creativa lo que tú enseñas a través de tu palabra. Señor, cuando internalizamos y la comprendemos, entonces podemos llevar y ser voz profética en el pueblo que vivimos. Cuando lo entendemos y cuando lo asimilamos y lo comprendemos, Señor, no nos molesta estar en la brecha por aquello que es justo y aquello que es tener misericordia con aquellos que sufren. Cuando la entendemos y la internalizamos, Señor, enfrentamos las situaciones de la vida que llegan independientemente de nosotros, pero la enfrentamos de manera diferente, porque sabemos quién eres y lo que eres capaz de hacer. Señor, en esta hora te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que podamos ser una iglesia que educa conociendo su propósito. Que el fin, Señor, sea formar discípulos tuyos que emulen a Jesús. Que el fin sea, Señor, que demos testimonio de como hijos tuyos, de cómo es que se vive una vida de fe y una vida cristiana. Que más allá de las palabras, Señor, aquellos que nos vean en nuestra actitud, en nuestra conducta, en nuestro trato entre unos y otros y los de afuera, aquello que tú nos enseñas en tu palabra. Señor, que vivamos como tú nos enseñas a través de la Biblia. Gracias te damos, Señor, por este día, gracias por esta iglesia, gracias por su cuerpo pastoral, gracias por cada uno de los hermanos y hermanas y el testimonio de esta iglesia a través de los años, Señor. En tus manos estamos, Padre, para que tú obres conforme a tu propósito y voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que no se los lleve la corriente.